para que no le digan y no le cuenten. Este mes de febrero se conmemoran varias fechas históricas, pero sin duda una de las más reconocidas porque está señalada oficialmente es la del 5 de febrero, porque en esta fecha o en este día, pero en el año de 1917, se expidió la Constitución que rige hasta nuestros días. Pero es importante recordar un poco este proceso. Primero, hay que recordar que hubo una revolución social en 1910 que propició que se hiciera la elección y que Francisco I. Madero resultara electo presidente. En 1913 se presenta el suceso de la llamada Decena Trágica que se dio para derrocar a Francisco I. Madero. Fue del 9 al 19 de febrero y que el 22 de febrero lo asesinaron. Después de este suceso se da una serie de luchas civil entre diferentes fracciones o facciones del movimiento revolucionario que llevó a una convención revolucionaria que puede ser, así lo considero yo, el antecedente del constituyente de 1917. Y ya finalmente en 1917 se establece un Congreso Constituyente, el cual el día 5 de febrero expide la Constitución. Esta Constitución recogió y asentó en sus páginas muchos derechos sociales y colectivos que en su momento fueron llamados garantías individuales. Derecho al trabajo, a la educación, a la vivienda, a la huelga, libertad de manifestación, de pensamiento, de asociación, etc. Todos esos derechos y todas esas conquistas sociales y colectivas fueron reformadas y quitadas prácticamente de la Constitución durante el período neoliberal. Y por eso es importante recordar cómo durante el período neoliberal se hicieron reformas constitucionales y cuántas. Por ejemplo, en el sexenio de Miguel de la Madrid se reformaron 66 artículos de la Constitución. Con Carlos Salinas, 55 artículos. Con Ernesto Zedillo, 78 artículos de la Constitución fueron reformados. Con Vicente Fox, 31 artículos. Y con Felipe Calderón se dispara las reformas artículos de la Constitución, a pesar de que había llegado a la presidencia por medio de un fraude electoral, y reforma 110 artículos. Y con Enrique Peña Nieto se reforman 156 artículos. Es por eso que en esta época de la administración de la Cuarta Transformación se está tratando de revertir todas esas reformas que afectaron a distintos sectores sociales. Y vamos a recordar unos ejemplos. Con Carlos Salinas se reformó, entre otras reformas, el artículo 27 constitucional relacionado con la propiedad de la tierra, con el ejido. Por medio de esa reforma de Carlos Salinas se liquidó el reparto agrario y permitió que los ejidatarios pudieran hacer asociaciones con privados. Y sobre todo se permitió que ya se pudiera hacer el alquiler o renta de las tierras, que esto llevó obviamente al acaparamiento de tierras y que incluso muchas personas con dinero que realmente no son ejidatarios ahora aparezcan, o desde hace unos años para acá aparezcan en los padrones de ejidatarios. Con Ernesto Zedillo, entre otras reformas, se hizo la reforma al Poder Judicial. A los 4 días que había tomado posesión, mandó esta iniciativa y con esta reforma se formó una nueva Suprema Corte de Justicia que disminuyó de 26 ministros a 11 ministros. Y los ministros que estaban en funciones en ese momento fueron retirados o jubilados de forma vitalicia.
Es decir, ya se les jubilaba, pero recibían una pensión vitalicia que era equivalente al 100% del sueldo que percibieron como ministros. Pero aquí, sobre todo, lo más importante es el método de elección que se estableció en ese momento, que fue por medio de mayoría calificada del Senado, que en ese entonces dominaba el bloque PRI-PAN, y fue por acuerdo político de ellos quienes elegían y eligieron a los ministros de la Suprema Corte, y de ahí se puede entender por qué la descomposición de este poder. Luego, con Felipe Calderón, entre otras reformas, hizo la llamada reforma energética, que realmente ni abarcó a todo el sector energético, sino fue más bien enfocada a lo petrolero, a Pemex, que permitió a grandes rasgos que la inversión privada, sobre todo extranjera, pudiera tener participación en sectores estratégicos de la industria petrolera, como son la exploración y la explotación. Y no se pudiera alegar, porque así se decía, que Pemex ya no era rentable o que la situación del petróleo estaba más, porque en ese momento, cuando se realizó esa reforma, sobre todo en el 2005, México estaba ubicado como la tercera potencia exportadora de crudo a nivel mundial, por encima de Venezuela, Arabia Saudita y otros países. Luego, con Peña Nieto, una de sus reformas más controvertidas y más dañinas fue la reforma educativa, que no fue una reforma tendiente a reformar el sistema educativo para aumentar la calidad de la enseñanza o de la infraestructura educativa, sino fue una reforma meramente administrativa y sobre todo laboral, en la cual se estaba pasando a los docentes, a los maestros, como si fuesen empleados de una empresa privada, y se privatizaron pues varios procesos de el proceso de la enseñanza. Entonces, estas reformas afectaron y echaron por la borda artículos primordiales que se habían establecido originalmente en la Constitución de 1917. Por eso es importante recordar y conocer la historia para que entendamos muy bien el contexto de la importancia por la lucha y por la resistencia de ciertos sectores a las reformas que se querían hacer con López Obrador y que no hubo la mayoría calificada, y que ahora tiene como tarea Claudia Sheinbaum el ver que se lleven a cabo para beneficio del pueblo y de nuestro país.